¿Sí me escuchan? ¿Sí me están escuchando? Sí, Bueno, doctor, sí se escucha. Sí, doctor. bueno, colon irritable, al igual que ya vimos el tema de dispepsia, es una enfermedad al final pues multifactorial. O sea, no hay una teoría establecida donde nosotros podamos decir o enfatizar cuál es la causa del síndrome de intestino irritable. Al final pues es un trastorno crónico recurrente y es multifactorial. Ya muy bien vimos que hay diferentes causas o teorías del síndrome de intestino irritable y es una enfermedad pues bastante frecuente. De hecho, aquí en México hay estudios que plasman una incidencia desde un punto de 4.4% hasta un 35% en la población mexicana. Incluso hay estudios donde establecen la relación hombre-mujer y se detectó que que es más frecuente en mujeres que en hombres con una relación de 3:1. Y obviamente, pues, en todo esto, síndrome de intestino irritable, si se viera en una clase, hay un síndrome de intestino irritable caracterizado por diarrea, otro por estreñimiento y uno mixto. Entonces, pues, en los subtipos, acá en México se ha encontrado que el síndrome de intestino irritable es más frecuente, el subtipo de estreñimiento es el más frecuente y posteriormente le continúa el tipo mixto, o sea, el que va alternado de diarrea con etapas de estreñimiento. Y en menor frecuencia tenemos al subtipo que es solamente la diarrea. En la fisiopatología, pues ya vimos que ahí pueden haber trastornos que alteran la motilidad intestinal, la hipersensibilidad visceral, la alteración meramente de la microbiota intestinal o la disbiosis, y hay algunos casos que se asocian a síndrome intestino irritable, a procesos infecciosos intestinales, que obviamente lo que existe es una sobrepoblación bacteriana. Hay diferentes factores que nos pueden influir y pues hay que investigar en estos casos en los pacientes y clasificar el subtipo. Un ejemplo, los pacientes que ingieren lactosa o algunos tipos de oligosacáridos, disacáridos o monosacáridos, que son los que más se asocian pues, a distensión abdominal, a hipersensibilidad visceral eh, y pues a la percepción de la sobredistensión, y prácticamente estos pacientes son los que se asocian a síndrome intestino irritable de tipo diarrea. Y como les mencioné anteriormente, pues hay una prevalencia de sobreexpresión o sobrepoblación bacteriana que prácticamente se asocian a aquellos pacientes que ya tuvieron trastornos infecciosos y posteriormente a estos desarrollan el síndrome de intestino irritable, y aproximadamente esto se da en el 9 al 10% de la población y puede variar hasta en un 17% en aquellos pacientes que ya tuvieron alguna alteración infecciosa a nivel del colon. En relación al diagnóstico, pues ya mencionaron anteriormente los criterios de Roma. Sin embargo, pues los criterios de Roma que ustedes mencionaron en la clase son los criterios de Roma 2, pero los últimos criterios establecidos son los de Roma 4. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, los criterios de Roma 4, que son los que actualmente se utilizan para el diagnóstico, establecen que tiene que existir un dolor abdominal recurrente, Sí, que doctor. mínimo tiene que ser un día por semana en los últimos 3 meses, y con síntomas iniciales mínimo que hayan iniciado 6 meses antes del diagnóstico, y que se tiene que establecer a dos de los siguientes síntomas, que son la alteración en la evacuación, cambios en la frecuencia de la evacuación y cambios en la apariencia o forma de las heces. Entonces, son los criterios que nosotros tomamos en cuenta para establecer el diagnóstico de intestino irritable. No existe algún marcador inflamatorio que nos vaya a definir que el paciente esté cursando con un síndrome de intestino irritable. Entonces no hay
un examen específico, un gol estándar que a mí me vaya a establecer cuál va a ser el diagnóstico definitivo. Sin embargo, en aquellos pacientes que ya tenemos diarrea crónica y que a pesar del tratamiento que estamos manejando como síndrome de intestino irritable, no hay una adecuada mejoría, nosotros ahí tenemos que poner un poquito de atención. Obviamente los pacientes que ya son refractarios al tratamiento con diarrea, tenemos que pensar en síndromes de mala absorción, principalmente en pacientes que pueden cruzar con enfermedad celíaca o colitis microscópica que pueden causar diarrea crónica y que estamos haciendo un mal diagnóstico en estos pacientes. Entonces, todos aquellos pacientes que ya son que ya son que tienen síntomas refractarios al tratamiento, pues ya tenemos que indicar una endoscopía digestiva alta en búsqueda de enfermedad celíaca. En estos casos nosotros tomamos biopsia a nivel de duodeno y en caso de colitis microscópica, pues buscar, hacemos biopsias aleatorias de colon, o sea, tomamos biopsias de ciego ascendente, transverso, descendente y sigmoides, aproximadamente de 2 a 4 biopsias de cada uno de los lugares, con el objetivo de buscar datos de colitis microscópica que puedan ser la causa de, en estos casos, pues del síndrome de intestino irritable tipo diarrea. En este caso, pues ya no sería intestino irritable, sino que estaríamos buscando otras causas. La colonoscopía como tal solamente pues está definida o delimitada a aquellos pacientes que tienen algún factor de riesgo. ¿Qué factores de riesgo podemos conocer? Pues aquellos pacientes que ya tienen, ya mencionamos unos que son refractarios al tratamiento, aquellos pacientes que ya tengan antecedentes familiares de cáncer de colon, que tengan sangrado de tubo digestivo bajo recurrente, presencia de sangre en las heces, que eso lo podemos definir mediante la prueba de sangre oculta en heces o la prueba FITS. Aquellos pacientes que pues tienen pérdida de peso inadvertida y que no encontramos alguna causa, entonces todos esos pacientes eh, que ya tienen un factor de riesgo como tal, pues tenemos que hacer una colonoscopia en búsqueda de alguna otra causa que me esté dando todos los síntomas. Y ya, como les mencioné anteriormente, todo paciente que es refractario al tratamiento debe hacerse una colonoscopia con toma de biopsia para buscar colitis microscópica y panendoscopia en caso de sospecha de enfermedad celíaca. ¿Qué nos puede hacer sospechar de enfermedad celíaca? Pues aquellos pacientes que se alimentan con algún tipo de cereal que tiene gluten y pues posteriormente a esto les causa diarrea. Entonces estos pacientes pues ya nos tenemos que pues, hacer alerta e enviar una endoscopía digestiva alta. En relación al diagnóstico relacionado a las imágenes, pues no hay un estudio de imagen que me vaya a indicar o a hacer sospechar de que el paciente está cursando con síndrome de intestino irritable, o sea, hacer un colon por enema, un ultrasonido, una tomografía, una resonancia, pues en ningún estudio de esos yo voy a encontrar un diagnóstico definitivo y prácticamente pues son de muy poca utilidad. Ya mencioné anteriormente que no hay un marcador inflamatorio específico y no existe tampoco evidencia de que nosotros vayamos a hacer un cultivo o un coprocultivo de heces en búsqueda de sobrepoblación bacteriana, porque tampoco está definido como tal un estudio de forma rutinaria para estos pacientes. ¿Preguntas hasta el momento, chicos? Ninguna. Ninguna, doctor. ¿Se está escuchando bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Y en relación pues, al tratamiento, cuando ya establecemos, eh, definimos que el paciente sí está cursando con síndrome de intestino irritable, ya lo clasificamos, ya lo diagnosticamos mediante criterios de Roma, ya definimos si el paciente tiene un patrón de estreñimiento mixto o diarrea, entonces pues el tratamiento ya va a ser prácticamente individualizado, no hay un tratamiento específico para cada paciente. Ya si el paciente está presentando síntomas de estreñimiento, pues obviamente
vamos a orientar el tratamiento hacia ese nivel. Ya hay estudios que definen, pues obviamente, como hay un componente de estrés, un componente psicológico en estos pacientes, pues las guías establecen o recomiendan que el paciente debe realizar o tener una vida pues activa. Recomiendan el ejercicio aproximadamente 20-60 minutos, al menos de 3 a 5 veces por semana. Y pues obviamente esto mejora pues la parte del estrés que pueda presentar el paciente y posteriormente pues tener una mejoría. En los casos del paciente con el tipo de estreñimiento, pues recomiendan la dieta, perdón, la ingestión de fibra soluble. Ya mencionaron, pues ahí en su clase está la fibracel, está el mugacin, que son las fibras de tipo soluble, que son las que el paciente se puede beneficiar para mejorar la sintomatología del síndrome irritable tipo estreñimiento. Y obviamente, pues ya mencionaron que en los factores de riesgo están algunas dietas que están a base de oligosacáridos, disacáridos o poliales fermentales. Obviamente, pues el paciente pues tiene que disminuir la ingestión de estos alimentos que pues están causando los síntomas. En el caso pues de que el paciente tenga alergia al gluten, pues obviamente ya tenemos que disminuir o evitar en estos casos eh, la dieta de los cereales, obviamente, que tienen o están hechos a base de trigo, maíz, que son los que principalmente tienen gluten, y posteriormente investigar si el paciente presenta, pues, mediante una endoscopía, la enfermedad celíaca. Mencionaron también dentro de la parte fisiopatológica el uso, o perdón, las sales biliares como causa también de intestino irritable. Entonces, algunas guías establecen también el uso de la colestiramina, que son sales de intercambio catiónico, y obviamente lo que van a hacer es fijar las sales biliares y como tal va a evitar el efecto que hacen a nivel de del, del colon. Recordemos que si recordamos un poquito la fisiología, parte de la bilis que nosotros expulsamos hacia el intestino, pues obviamente circula nuevamente, no toda se absorbe y no toda se elimina, pero sí el 95% de la bilis regresa a través de la circulación interhepática y pues pasa para la parte del intestino delgado y colon, y esta es la que puede ejercer algún efecto a nivel del intestino y causar pues también toda esta sintomatología. Entonces las guías recomiendan como las sales de intercambio catiónico, que es la colestiramina, eh, como tratamiento también del síndrome intestino irritable. Para el espasmo o el tipo de dolor que el paciente presenta, pues recomienda los antiespasmódicos, y pues hay una serie de antiespasmódicos que podemos utilizar como cuando son agentes relajantes. En el caso de la trimebutina, que es lo que más nosotros utilizamos. Hay otros que son derivados de la escopolamina, como la butiliosina, que es por así decirlo, el más representante. También tenemos aquellos que son derivados del amonio. Ahí entra todo lo que es el bromuro de etilonio y el bromuro de pinaverio, que ya mencionaron en la clase. Eh, y pues hay una gran cantidad de diversos fármacos que nosotros podemos utilizar. Y también ya hay diversos compuestos en el tratamiento que me pueden ayudar a mejorar lo que es la distensión abdominal y los gases, como es la simeticona o la dimeticona, que también se usan en conjunto con los antiespasmódicos. Entonces, pues es un tratamiento que nosotros vamos a utilizar o individualizar al paciente en dependencia de los síntomas. No hay una guía como tal que me vaya a decir específicamente cuál es el fármaco que voy a utilizar. En dependencia de la historia que ustedes le recojan al paciente y vean los síntomas que principalmente presenta, pues va a ser el tratamiento que podamos utilizar. Mencionaron también dentro de las causas las alteraciones que pueden haber a nivel de los receptores de serotonina, y aquí entra o juega un papel muy importante los antagonistas de estos receptores, como es el ondansetron
que también ayuda a mejorar la frecuencia, la consistencia y la urgencia de la evacuación en estos pacientes, que principalmente su efecto lo hacen a nivel de los receptores 5-HT3 y otros que también actúan como agonistas, pero en este caso ya va a ser de los receptores 5-HT4, que también ayudan a regular o incrementan, en este caso, pues lo que es la motilidad intestinal, en el caso de los pacientes que tienen un intestino perezoso y se asocian principalmente al estreñimiento. Entonces, aquí utilizamos algo que se llama Tegacerot, que es un procinético que nos ayuda a mejorar lo que es o acelerar la motilidad intestinal. Entonces recuerden que el ondansetron y el alocetrón lo utilizamos más en aquellos pacientes que tienen síndrome de intestino irritable con diarrea, que son antagonistas de los receptores 5-HT3, a diferencia de los agonistas de los 5-HT4, como es el Tegacerot, que esto se utiliza más en pacientes con diarrea. Sin embargo, se tiene que utilizar en pacientes menores de 55 años porque tienen alto riesgo de efectos cardiovasculares. Otra terapia que también utilizamos en el colon irritable, pues es el polietilenglicol, que prácticamente se utiliza en los pacientes con síndrome de intestino irritable tipo estreñimiento. Lo podemos encontrar con el nombre de Nuliteli, es uno de los nombres comerciales más frecuentes y está hecho a base de macrolol. Y prácticamente lo que hace esto es un laxante tipo osmótico y va acompañado de electrolitos para que evitar que el paciente pues tenga también posteriormente un desequilibrio secundario a la diarrea que puede causar posteriormente. Y no hay que dejar por aparte todos aquellos tratamientos que también ya vimos en la parte de dispepsia funcional, que son los antidepresivos tricíclicos, que también juegan un papel muy importante en el tratamiento de esto. No los voy a repetir, son los mismos tratamientos de dispepsia y se utilizan igual a las mismas dosis. Y en aquellos pacientes que tienen dentro de sus factores desencadenantes del síndrome de intestino irritable, alteración a nivel de la flora o disbiosis del colon, pues ahí entra a jugar un papel muy importante lo que es la rifaximina, que prácticamente es un antibiótico que es no absorbible y su efecto lo va a realizar a nivel de la luz del colon. Entonces, esto lo que me va a ayudar a hacer es a regular regular lo que es la flora intestinal en el caso de los pacientes pues, de que tengan alteración a nivel de la flora intestinal. Prácticamente me ayuda a mejorar lo que es la consistencia de las evacuaciones y no tiene prácticamente efectos adversos, pues porque es un antibiótico que no se absorbe, ejerce su efecto en la luz y posteriormente se elimina. Nosotros lo utilizamos a una dosis de 550 miligramos cada 12 o cada 8 horas. Entonces, repito, el tratamiento es múltiple y lo tenemos que ir dividiendo o pues haciendo una adecuada historia clínica en los pacientes para que nosotros podamos establecer cuál va a ser la mejor opción terapéutica en estos pacientes. Y algunas guías también recomiendan el uso de probióticos en el caso de que pues también tengamos alteración o disbiosis de de la microbiota intestinal. ¿Sí me escucharon, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Y algo muy importante que no hay que olvidar es la terapia psicológica en estos pacientes. Pues recuerden también, pues, en factores desencadenantes, pues está la parte psicológica y pues tenemos que apoyarnos también de esa parte. ¿Preguntas? No, doctor. Gracias.
¿Entendieron todo lo que expliqué? Si me entendieron, traté de hablar un poco más lento para que pudieran entender todo lo que expliqué. Sí, doctor, sí, yo sí la entiendo. ¿Podemos ver la siguiente clase?